Sabíamos que este día iba a llegar. Era evidente que él acabaría queriendo marcharse, recuperar su vida y despollarse de una narrativa que nunca le perteneció del todo. También sabíamos que aquel llamado vuelo de la libertad no era más que una puesta en escena, una ilusión cuidadosamente vendida como liberación. Ahora Harry lo ha confirmado de forma implícita: quiere volver. Y hacerlo según los argumentos que se han dado Rosa lo médicamente imposible. La pregunta inevitable es hasta qué punto cree esta mujer que el público es ingenuo. Basta con repasar los hechos durante aquel embarazo. Como se supo más tarde, sufrió preeclampsia, una condición grave que explica por qué después recurrió a una gestación subrogada, ya que quienes la padecen tienen una alta probabilidad de volver a enfrentarla incluso en el posparto. Lo que ocurre cuando la historia que protegiste se transforma en la verdad que te amenaza dentro de los muros del palacio es que el silencio deja de ser paz y se convierte en estrategia. Aquel vuelo de la libertad no fue más que una farsa y ahora el propio Harry parece admitir que desea regresar y que puede hacerlo. Tras años de distancia, desafío y una separación diseñada al milímetro, su regreso repentino al Reino Unido no se pareció en nada a lo que el público esperaba. No hubo nostalgia, ni pompa, ni ceremonias. No hubo multitudes recibiéndolo, ni manos agitadas al aire, ni flashes inmortalizando a un príncipe sonriente que diera a entender que todo estaba resuelto. Él insiste en que no quiere saber nada de aquello, pero al mismo tiempo intenta recuperar algo que en el fondo siempre anheló. Para muchos esa fue la primera señal. Según varias fuentes cercanas a los Sussex, el detonante de este repliegue no fue un escándalo público ni la presión mediática, sino una verdad profundamente íntima y devastadora relacionada con los embarazos de Meghan Markle. Durante años el relato de su familia fue férreamente controlado, cuidadosamente construido y defendido con uñas y dientes. Sin embargo, cuando comenzaron a circular susurros de una realidad distinta en ámbitos legales e institucionales, el mundo de Harry se tambaleó de forma irreversible. Lo que antes se contó como una historia de protección pasó a ser una jaula, un relato que ya no podía sostener ni manejar sin apoyo externo. Personas familiarizadas con la situación aseguran que hubo una noche decisiva en la que Harry, a solas con un asesor legal de absoluta confianza, se derrumbó por completo. No hubo cámaras, ni comunicados ensayados, ni frases diseñadas para titulares. Solo el colapso de un hombre que llevaba demasiado tiempo sosteniendo una versión imposible de los hechos a base de pura voluntad. Y es allí donde surge la pregunta que muchos se hacen ahora: si parte de su deseo de pasar más tiempo en el Reino Unido y de reorganizar su entorno real no tiene que ver precisamente con la necesidad urgente de escapar de una historia que ya no puede controlar. El consultor sostiene que Harry legó al admitir algo de enorme trascendencia. Meghan nunca habría gestado a sus hijos. Durante años él defendió la versión oficial ante el público, convencido de que sostener ese relato era imprescindible para proteger a su familia y mantener la lealtad que había prometido. Sin embargo, a medida que la verdad comenzó a abrirse paso, comprendió que el peso del silencio se había vuelto insoportable. En aquel momento privado, según se relata, Harry no mostró rabia ni estallidos de frustración. Lo que apareció fue un cansancio profundo, casi vacío, el tipo de agotamiento que surge cuando uno entiende que su compromiso con la protección y la fidelidad lo ha atrapado en una red mucho más compleja de lo que jamás imaginó. Amigos cercanos aseguran que no solo reconoció los hechos, sino también el costo emocional de haber sido cómplice, la amarga constatación de que un silencio que antes parecía protector se había transformado en una forma de peligro en sí mismo. Esa revelación, dicen quienes conocen la historia desde dentro, lo cambió todo. No se trataba únicamente de la gestación subrogada ni de la percepción pública, sino del efecto sistémico de repetir una narrativa durante tanto tiempo que terminó convirtiéndose en una jaula, atándolo a decisiones que en su momento creyó justas. Harry había asumido que ocultar la verdad equivalía a garantizar seguridad, que la lealtad exigía obediencia. Durante años esa creencia se mantuvo intacta hasta que dejó de hacerlo. La exposición de detalles privados, incluso en contextos legales supuestamente controlados, puso en evidencia lo frágil de aquellas suposiciones. Personas cercanas subrayan que Harry no estaba buscando enfrentarse a Meghan ni descargar culpas. Se encontraba vacío, drenado, intentando reconciliar las intenciones del pasado con las consecuencias del presente. Su confesión al consultor marcó el colapso de esa idea de protección, el instante en que la lealtad personal chocó con la vulnerabilidad institucional y el silencio dejó de ser refugio para convertirse en un riesgo.
En el centro de esta historia emerge una figura identificada solo como Diel, una mujer cuya identidad permanece protegida. Según diversas fuentes, Diel sería la madre biológica de los hijos de Harry y Meghan, la gestante subrogada cuya existencia fue borrada de manera sistemática del reconocimiento público. No buscó la atención ni el protagonismo. Al contrario, fue silenciada de forma procedimental. Durante años permaneció invisible con su papel completamente omitido. Se afirma que documentos, contratos y registros públicos fueron estructurados de tal manera que no quedara rastro de su participación. Amigos y asesores legales sostienen que guardó silencio, no porque careciera de algo que decir, sino porque creyó que callar era la única forma de mantenerse a salvo en un entorno legal y mediático de alto perfil. Su silencio fue interpretado como conformidad cuando en realidad era una estrategia de supervivencia. Con el tiempo, Diel habría decidido dar un paso al frente, no movida por el rencor ni por deseos de venganza, sino porque entendió que ella había sido borrada una vez y no permitiría que volviera a ocurrir. Relata que ingresó en el proceso bajo estrictas cláusulas de confidencialidad guiada por una clínica de fertilidad de alto nivel que le garantizó anonimato y protección. Cada fase estuvo controlada con rigor, amparada por acuerdos y compromisos de no divulgación. Pero una vez concluido su papel, asegura que su existencia fue eliminada de la historia sin más, sin seguimiento, sin reconocimiento, sin protección, simplemente apartada. Diel insiste en que la narrativa pública, con anuncios cuidadosamente calculados, apariciones diseñadas y sonrisas cronometradas, no reflejaba lo que realmente había sucedido. Según su versión, Archie habría nacido semanas antes de que el público fuera informado, en un entorno privado lejos de cámaras y de los pasillos hospitalarios que luego se mostraron al mundo. Esto implica que lo que el mundo interpretó como un anuncio de nacimiento fue en realidad una pieza añadida a un relato cuidadosamente diseñado para sostener las apariencias. Diel sostiene que Meghan nunca pasó por el trabajo de parto tal como se hizo creer al público y sugiere que cada aparición pública, cada comunicado y cada fotografía formaron parte de una representación minuciosamente calculada, más cercana a una puesta en escena que a un registro fiel de los hechos. Si su testimonio es correcto, toda la historia cambia de perspectiva, se cuestiona la cronología oficial, la percepción pública y hasta la comprensión de los roles familiares dentro del hogar de los Sussex. Las consecuencias van más allá de una traición personal, pues abren grietas legales e institucionales, dejando al descubierto la fragilidad de una narrativa que durante años se consideró intocable. La irrupción de Diel en este relato marca el inicio de un proceso de desmoronamiento que, según él, la opinión pública todavía no alcanza a dimensionar por completo. Diel sitúa el origen de esta trama a finales de 2018. Afirma que fue reclutada a través de un programa de fertilidad de alto perfil que garantizaba confidencialidad absoluta, ingresando en un procedimiento estrictamente controlado donde la discreción era la norma principal. Se le aseguró que los futuros padres eran clientes anónimos y de alto nivel, y ella aceptó cada indicación, entendiendo que su papel exigía invisibilidad total. Una vez concluidos los embarazos, explica, su presencia fue borrada por completo de la historia. Todo el proceso, contratos, registros y comunicaciones, habría sido diseñado para proteger identidades y mantener un silencio riguroso. Su participación terminó de la misma forma en que comenzó, sin ruido, sin rastros. Mientras tanto, el mundo observaba una sucesión de apariciones públicas cuidadosamente coreografiadas, anuncios en redes sociales y fotografías planificadas que reforzaban la idea de que Meghan había llevado y dado a luz a los hijos. Diel asegura que esa narrativa pulida no se correspondía con la realidad. Según su versión, Archie nació varias semanas antes de lo anunciado oficialmente, en un entorno privado y estrictamente controlado, lejos de cámaras y miradas externas. No hubo escaleras de hospital, ni cobertura mediática, ni imágenes que documentaran su llegada. El anuncio oficial, insiste Diel, fue una inserción narrativa, un momento fabricado para preservar una historia previamente construida. Cada detalle que parecía trivial, la ausencia de imágenes hospitalarias, la serenidad de Meghan en público, las sonrisas oportunamente calculadas, formaba parte de una estrategia deliberada para sostener un relato incompatible con los hechos reales. De acuerdo con su testimonio, Meghan no pasó por el parto tal como se informó y los nacimientos se gestionaron de manera privada y reservada. Lo que el público interpretó como discreción fue en realidad una actuación cuidadosamente ensamblada mediante documentos, acuerdos y apariciones escenificadas.
Incluso se afirma que los certificados de nacimiento fueron modificados para eliminar cualquier rastro de la intervención de Deal y que expedientes médicos, registros hospitalarios y documentos oficiales habrían sido ajustados para encallar con la versión presentada al mundo. Lo que en su momento se presentó como una medida para proteger la privacidad y la seguridad terminó, según este relato, convirtiéndose en una compleja red de desinformación cuidadosamente administrada. La cronología oficial, los documentos y la versión pública fueron alineados con precisión para ocultar la verdad, y una vez que esos elementos comenzaron a ser examinados surgió el potencial de reescribir por completo la comprensión de la historia de la familia Sussex. El testimonio de Deal pone de relieve hasta qué punto un relato puede ser moldeado y las consecuencias que recaen sobre quienes quedan atrapados entre la representación y la realidad. A su juicio, la narrativa difundida no fue simplemente controlada, sino escenificada, una historia diseñada con detalle para encubrir los hechos. Afirma que Meghan nunca atravesó el parto como se asumió públicamente y que cada imagen, cada sonrisa y cada anuncio aparentemente espontáneo formaron parte de una reconstrucción meticulosa. Según esta versión, los certificados de nacimiento habrían sido modificados, los registros hospitalarios ajustados y la propia existencia de Deal eliminada de los archivos oficiales. Las instrucciones, sostiene, fueron claras y directas, no debía quedar ningún rastro de su participación ni reconocimiento alguno. Si su relato es veraz, no se trató de simple discreción o reserva, sino de una reconfiguración procedimental deliberada. Todo aquello que el público interpretó como normalidad fue en realidad el resultado de decisiones administrativas y acuerdos pensados para sostener una historia coherente de puertas hacia afuera. Para Harry, este descubrimiento supuso un desafío profundamente personal y emocional. Durante años participó en ese relato convencido de que así protegía a su familia, creyendo que el silencio y la obediencia eran sinónimos de seguridad. Sin embargo, cuando documentos y fechas comenzaron a ser analizados con lupa, comprendió que aquello que una vez funcionó como escudo se había transformado en una carga peligrosa. Personas cercanas aseguran que no reaccionó con furia hacia Meghan en lo personal, sino con un impacto silencioso, ante las consecuencias sistémicas de sostener una versión que ya no reflejaba la realidad. La historia había crecido hasta escapar del control de quienes la construyeron. Además, las implicaciones no se limitaron al ámbito íntimo de la familia. El problema se extendió a procedimientos y estructuras legales, cronogramas, registros y acuerdos generaron fisuras dentro de los propios mecanismos diseñados para proteger la sucesión, la gerencia y la continuidad institucional. Mientras tanto, el público, acostumbrado a ver a una Meghan serena y a un Harry desafiante, permaneció ajeno a la compleja ingeniería que, según esta versión, se ocultaba detrás de cada aparición pública y de cada gesto cuidadosamente calculado. Lo que durante años pareció una simple reserva personal fue en realidad una representación cuidadosamente construida para proteger tanto la imagen pública como la posición legal. Sin embargo, esa puesta en escena tuvo un precio elevado. Al sostenerla se creó una red de posibles exposiciones y riesgos que, cuando Harry finalmente los comprendió, provocaron un cambio profundo en sus prioridades. La conciencia de que aquel relato ya no era un escudo sino una fuente de peligro alteró su forma de actuar y de pensar. Según personas cercanas, la transformación de Harry fue inmediata. Dejó de defender la narrativa y abandonó cualquier intento de representar un papel ante el público o incluso ante la institución. Su atención se concentró exclusivamente en reducir daños. Su regreso al Reino Unido no tuvo nada de reconciliación ni de búsqueda de protagonismo. Fue una decisión estratégica para situarse en un entorno donde las estructuras formales, la supervisión legal y una autoridad medida pudieran absorber y contener las consecuencias. Aquello que había sido una actuación hacia el exterior se había convertido en una amenaza para la vida privada, y su retirada marcó el primer paso para gestionar las secuelas de una historia que ya había superado a quienes la habían creado. El retorno de Harry al Reino Unido nunca estuvo pensado como un gesto público. Fue más bien un movimiento calculado hacia el único entorno capaz de manejar la magnitud de la verdad relacionada con los embarazos de Meghan Markle. La monarquía, diseñada para sobrevivir a escándalos, errores y revelaciones explosivas, opera mediante protocolos estrictos y marcos legales sólidos. Para Harry, volver al palacio no fue un viaje emocional sino una decisión pragmática: entrar en la única estructura capaz de absorber un relato de tal envergadura sin provocar un colapso irreversible.
Equipos legales, administradores y asesores se convirtieron en sus principales interlocutores guiándolo a través de un laberinto de documentos, cronologías y obligaciones que de pronto adquirieron carácter urgente. Cada pregunta que Harry planteó estuvo motivada por la necesidad de claridad y protección, no por la apariencia pública. Quiso entender la situación legal de los niños, la solidez de los registros y las formas de limitar la exposición sin preocuparse por la reacción mediática. Según los mismos informantes, comprendió con rapidez que los relatos sobre gestación subrogada, apariciones públicas y fechas de nacimiento no eran solo asuntos íntimos o emocionales, sino potenciales responsabilidades legales capaces de afectar la sucesión, la gerencia y la confianza pública. Al integrarse de nuevo en el sistema, Harry aceptó que la distancia y la rebeldía ya no bastaban para proteger a su familia. La institución ofrecía marcos para corregir discrepancias y gestionar crisis sin causar un daño irreparable, aunque ese camino implicara inevitablemente una separación clara y definitiva en la forma de rehacer su vida. Este giro marcó para él un punto de inflexión profundo. Personas cercanas a Harry relatan que comenzó a mantener conversaciones pausadas y meticulosas con abogados y altos funcionarios, respondiendo con franqueza a preguntas sobre lo que sabía y lo que ignoraba, aquello que había delegado en otros y los momentos en los que su propio criterio había fallado. Cada instante de su regreso estuvo dominado por el proceso y no por la emoción. No exigía protección ni buscaba imponer autoridad. Lo que pedía era orientación, estructura y un marco legal capaz de contener una verdad que ya no podía gestionarse en soledad. Dentro del palacio, la atención se desplazó rápidamente de la especulación a la verificación. Equipos jurídicos revisaron documentos, contrastaron cronologías y se prepararon para revelaciones controladas. Cada detalle importaba: metadatos, contratos, historiales médicos y comunicados públicos fueron examinados con lupa. El objetivo no era la exposición mediática, sino la contención. La presencia de Harry en ese entorno subrayó una paradoja evidente: la misma institución a la que había resistido durante años era ahora la única capaz de evitar una exposición total. Amigos cercanos aseguran que esta comprensión pesó enormemente sobre él. Por primera vez en mucho tiempo entendió que sobrevivir no tenía que ver con la rebeldía, la imagen o el desafío, sino con la disciplina estratégica, el orden y el trabajo paciente de reducir daños. Durante años el príncipe Harry había presentado su alejamiento de la monarquía como un acto de independencia, una búsqueda de autonomía y control narrativo fuera de las ataduras del protocolo. Se veía a sí mismo como un príncipe forjando su propio camino, libre de normas y símbolos, impulsado por la determinación. Sin embargo, cuando comenzaron a salir a la luz verdades privadas relacionadas con los embarazos de Meghan Markle, esa rebeldía perdió su capacidad de protegerlo. Quienes lo conocen describen su transformación al regresar al Reino Unido como profunda. La postura desafiante desapareció, reemplazada por el cansancio y una conciencia aguda de la vulnerabilidad sistémica. Permanecer fuera de la monarquía ya no ofrecía seguridad. El relato había crecido demasiado, se había vuelto demasiado complejo y volátil como para ser contenido por una sola persona. Aquello que antes simbolizaba libertad, la distancia, empezaba a convertirse en una fuente de riesgo. Tras los muros del palacio, Harry se involucró en conversaciones cuidadosas con abogados, asesores y estrategas institucionales. El enfoque pasó de la emoción personal al riesgo legal, de la apariencia pública a la exposición real. Según sus alegados, dejó de concentrarse en defender a Meghan, en proteger la percepción pública o en reafirmar su independencia, y centró toda su energía en minimizar daños, consciente de que las discrepancias narrativas acabarían afectando no solo a él sino también a sus hijos, a la monarquía y a la institución en su conjunto. Cada diálogo privado, cada reconocimiento y cada respuesta formaron parte de un esfuerzo deliberado por contener el riesgo. En este contexto, la rebeldía dejó de ser eficaz. Las herramientas que Harry había utilizado antes, la distancia, las apariciones calculadas, los comunicados cuidadosamente elaborados, ya no bastaban para controlar las consecuencias. El escrutinio legal, la responsabilidad institucional y la curiosidad pública convergieron en una presión mucho mayor de la que cualquier desafío individual podía soportar. Amigos afirman que Harry se volvió introspectivo, repasando años de decisiones y buscando el momento exacto en que una intención protectora se transformó sin quererlo en complicidad. La energía que antes dirigía hacia moldear la percepción pública se replegó hacia adentro, enfocándose en que podía gestionarse, verificarse y contenerse dentro del marco estructural del palacio. Este colapso de la rebeldía resultó a la vez humillante e inevitable.
Harry atravesó según se cuenta momentos de profunda soledad al comprender que la lealtad y el silencio que había mantenido durante años habían contribuido más a la exposición que a la protección. La historia que alguna vez creyó controlar se había vuelto ingobernable y cada paso dentro de la institución estaba ahora guiado por la necesidad de supervivencia, no por la elección personal. La rebeldía de Harry, que durante tanto tiempo había sido su insignia de valentía, había llegado finalmente a su límite. Dentro del palacio la desobediencia dejó de tener sentido y fue sustituida por la reflexión, el cálculo y una atención casi obsesiva a la preservación del legado, la reputación y el futuro de sus hijos. La historia había crecido más allá de su control y paradójicamente se vio obligado a regresar al mismo sistema del que había intentado huir. La etapa de la rebeldía había terminado, comenzaba la fase de la supervivencia. Mientras Harry se movía en el entorno complejo y estrictamente regulado del palacio, una preocupación se impuso por encima de todas las demás: el bienestar y la gerencia moral de sus hijos. Personas cercanas aseguran que repetía la misma pregunta una y otra vez, formulándola de distintas maneras. ¿Qué pasara con Archie y Lily? No pensaba en títulos, honores ni titulares de prensa. Su única prioridad era la estabilidad y la protección. Comprendió que los niños completamente inocentes estaban atrapados en una narrativa que no habían elegido ni podían controlar. Un relato diseñado con precisión para el consumo público pero desconectado de la realidad. Cada sonrisa pública, cada anuncio ensayado y cada aparición medida formaban parte de una estructura que podía marcar sus vidas de forma permanente. Harry empezó a aceptar que su antigua filiación con la imagen, la privacidad o el desafío ya no bastaba para mantenerlos a salvo. Aquello que en su día se concibió como secreto protector se transformó en un riesgo. El silencio pensado para resguardar ahora amenazaba con exponer. Según se cuenta, Harry pasó largas horas en reuniones con abogados y asesores, revisando desde registros legales hasta posibles lecturas mediáticas, con un solo objetivo: reducir al mínimo el impacto de la historia sobre sus hijos. Amigos lo describen absorbido por las consecuencias tanto emocionales como procedimentales y jurídicas. Las decisiones que se tomaban entre esas paredes no buscaban reivindicación ni victoria, sino contención, una estrategia orientada exclusivamente a limitar el daño. Esta atención constante hacia los niños también reflejó un ajuste interno profundo. Durante años Harry había creído que la lealtad y el silencio eran formas de protección. Ahora entendía que esas mismas actitudes habían permitido que las vulnerabilidades crecieran sin control. El futuro de sus hijos, asumió, no podía depender únicamente del manejo del relato. Exigía intervención, structural supervision, legal precisa y el uso consciente de los mecanismos institucionales capaces de amortiguar un impacto mayor. Fuentes cercanas sostienen que su preocupación por el legado no se limitaba al presente inmediato, sino que abarcaba las consecuencias a largo plazo. Cada documento, cada incoherencia temporal y cada declaración pública podía influir en la identidad futura de los niños, en su percepción social e incluso en su posición legal. En ese sentido, el regreso de Harry no fue un intento de recuperar protagonismo dentro de la monarquía ni de defender su orgullo personal. Fue una misión concreta: asegurarse de que las decisiones tomadas bajo el velo del secreto no acabaran perjudicando de forma irreversible a quienes menos responsabilidad tenían en todo ello. El peso del legado pasó a guiar cada pensamiento, cada paso y cada resolución dentro del palacio. Para Harry, esta toma de conciencia trajo consigo humildad pero también urgencia. La historia dejó de girar en torno al desafío o la confrontación. Se convirtió en una cuestión de supervivencia, de contención y de protección cuidadosa de la inocencia frente a las consecuencias de una construcción narrativa deliberada. Su enfoque en el legado marcó un desplazamiento claro del relato personal a la defensa de aquellos que no podían defenderse por sí mismos, redefiniendo su papel de una manera tan profunda como inevitable. La historia de Dale además pone de relieve un patrón de borrado emocional y procedimental que va más allá de su experiencia individual. Según personas cercanas al desarrollo de los hechos, los mismos sistemas que facilitaban el anonimato y la confidencialidad generaron un entorno en el que alguien podía desaparecer por completo una vez cumplida su función. Contratos, acuerdos legales y cláusulas de confidencialidad reforzaron ese borrado, garantizando que el papel de la gestante quedara invisible tanto en el ámbito público como en el institucional. Según relatan personas cercanas, esta toma de conciencia cayó sobre Harry con un peso considerable.
Durante años se había acostumbrado a proteger a su familia mediante apariciones cuidadosamente diseñadas y relatos controlados, pero ahora empezaba a percibir claramente los límites de esas tácticas. Los mecanismos que en su momento parecían escudos eficaces terminaron generando riesgos estructurales. La eliminación procedimental de Juelas, el cumplimiento formal sin cuestionamientos y el control del relato crearon vacíos en la rendición de cuentas, en las cronologías y en la documentación. Aquellos mismos niños a los que se pretendía proteger quedaron expuestos porque la historia se volvió demasiado compleja como para mantenerse en el ámbito privado. De acuerdo con fuentes internas, la evaluación de Harry no se limitó a una reflexión personal. Equipos legales y asesores comenzaron a revisar de manera exhaustiva todos los registros, declaraciones públicas y documentos relacionados con los nacimientos, la gestación subrogada y las apariciones oficiales. Las líneas temporales se contrastaron, los metadatos se analizaron y las incoherencias históricas fueron examinadas una por una. Este proceso marcó un punto de inflexión, el paso de la rebeldía individual a la dependencia institucional. La energía que antes había dedicado a la autonomía y al control narrativo se redirigió por completo a detectar, corregir y contener las debilidades sistémicas que habían permitido que una historia creciera más allá de quienes la gestionaban. En ese trayecto se enfrentó a una verdad incómoda: la lealtad, el afecto y el silencio, aunque nacidos de buenas intenciones, habían facilitado una cadena de omisiones que ahora podía afectar tanto a la vida de sus hijos como a la estabilidad de la propia institución. Tras su regreso al Reino Unido, la atención de Harry se desplazó de manera total hacia las implicaciones legales y procedimentales del relato. Los equipos jurídicos iniciaron de inmediato auditorías detalladas de cronologías, documentos y comunicaciones públicas. Se revisaron metadatos, se examinaron contratos y se cruzaron registros. Nada quedó al margen del análisis, desde informes hospitalarios y certificados de nacimiento hasta acuerdos con gestantes y registros internos de comunicación. Según quienes conocen el proceso, el objetivo no era generar espectáculo mediático, sino contener, verificar y mitigar riesgos. La historia había adquirido tal complejidad que ya no podía gestionarse a nivel personal y la supervisión institucional se volvió indispensable para evitar daños irreversibles. Se dice que Harry afrontó este proceso con una mezcla de humildad, concentración y agotamiento. Respondía a las preguntas con cautela, reconociendo lo que desconocía, aquello que había delegado en otros y los puntos donde su criterio había fallado. Sus alegados subrayan que no se trataba de desafío ni de confrontación, sino del reconocimiento pleno de la magnitud y la gravedad de la situación. Las discrepancias atribuidas a Diel en los registros de nacimiento y en las fechas de los anuncios públicos ampliaron el alcance de las posibles consecuencias legales, que iban desde cuestiones de sucesión hasta responsabilidades procedimentales más amplias. La revisión no se detuvo en Harry. Los equipos legales examinaron toda la documentación y los testimonios disponibles, verificando cada afirmación con precisión quirúrgica. Viejas preguntas resurgieron: las fechas exactas de los nacimientos, el papel de las gestantes, las apariciones públicas y las declaraciones ofrecidas a la prensa. Cada inconsistencia, por pequeña que pareciera en su momento, adquirió un peso significativo. La monarquía, habituada a gestionar escenarios de alto perfil, abordó estos asuntos con frialdad técnica, consciente de que cada detalle podía incidir en la posición legal, la continuidad institucional y la percepción pública. Personas cercanas señalan que el regreso de Harry estuvo marcado por un cambio deliberado del desafío abierto a la cooperación cuidadosa. Su énfasis en reducir riesgos, proteger a los niños y garantizar la exactitud de los registros refleja una recalibración profunda. La supervisión legal y procedimental sustituyó definitivamente a la rebeldía, a la gestión de la imagen y a la actuación pública como eje de su estrategia. Las apuestas eran inmediatas, tangibles y elevadas. Lo que en otro tiempo había sido un relato estrictamente privado entró de pronto en un territorio donde las consecuencias personales y las institucionales se entrelazaban, y cada gesto, cada decisión y cada reconocimiento adquirían un peso determinante. Para Harry, el regreso no significó un reencuentro emotivo ni la recuperación de autoridad alguna. Fue una maniobra calculada para involucrarse con estructuras capaces de absorber un impacto que ya había superado el control individual. Dentro del palacio, Harry no solo tuvo que enfrentarse a la complejidad de los engranajes institucionales, sino también a un ajuste de cuentas profundamente personal.
Amigos y personas de su entorno describen un cambio visible en su actitud, un tono de voz más bajo, una mirada vuelta hacia adentro, noches fragmentadas y largas horas de reflexión en soledad. No era únicamente la supuesta falta de sinceridad de Meghan lo que lo oprimía, sino la toma de conciencia de su propia participación. Años de afecto, lealtad y afán protector habían nublado su capacidad para ver con claridad las realidades estructurales de los sistemas que intentó manejar desde la distancia. Cada elección, cada historia sostenida y cada silencio cuidadosamente administrado se revelaron de pronto como concesiones con efectos imprevistos. Las preguntas lo asediaban sin descanso. ¿En qué momento debí dejar de creer y empezar a cuestionar? Cuando la protección se transformó en complicidad, quienes lo conocen hablan de un hombre no dominado por la ira sino por el peso aplastante de la introspección. No hubo escenas públicas ni enfrentamientos encendidos, solo la conciencia silenciosa y persistente de que la historia que había defendido con tanta convicción había crecido más allá de su alcance. Esa comprensión resultó a la vez liberadora y devastadora. Fuentes cercanas al entorno palaciego señalan que este giro mental fue un momento decisivo. Harry pasó de un impulso centrado en proteger a Meghan a otro orientado exclusivamente a reducir daños. Esa recalibración estratégica marcó cada uno de sus pasos dentro del Reino Unido. Minimizar el impacto implicaba ceder el control, una idea diametralmente opuesta al enfoque independiente y desafiante que había sostenido durante años. Fue una respuesta sobria y reflexiva ante un relato que había superado la capacidad de cualquier individuo para dirigirlo. Asesores legales y del palacio, al percibir su seriedad y urgencia, lo guiaron a través de los laberintos técnicos, procedimentales y jurídicos del caso. Cada determinación se tomó con un doble objetivo: proteger a los niños y evitar que la historia causara un daño irreversible tanto a la familia como a la institución. Mientras la especulación se extendía por medios de comunicación, tabloides y redes sociales, la reacción de Harry, o más bien su ausencia, se convirtió en un mensaje en sí misma. Guardó silencio. No hubo desmentidos, filtraciones ni respuestas públicas. Personas de su entorno subrayan que ese silencio no fue una muestra de arrogancia ni de desinterés, sino una estrategia deliberada y cuidadosamente calculada. Comprendía que cada palabra pronunciada en público podía desencadenar consecuencias graves y que hablar antes de tiempo podía provocar un caos imposible de reparar dentro de los muros del palacio. Su retirada del debate público funcionó como un amortiguador, permitiendo que abogados y estrategas institucionales gestionaran el asunto con precisión y control. Los asesores insistieron en que cualquier paso en falso podía amplificar los riesgos, convirtiendo la discreción en la herramienta más poderosa a su alcance. El silencio brindó el margen necesario para verificar documentos, contrastar cronologías y evaluar posibles repercusiones antes de que cualquier versión llegara al dominio público. Para Harry esto supuso aceptar una forma poco habitual de impotencia. No podía moldear directamente la percepción externa, pero sí orientar los mecanismos de contención desde la sombra. Con el paso de los días y las semanas, entre las paredes del palacio se enfrentó a una verdad ineludible: las consecuencias no se pueden evitar. Ya fuera a través del testimonio de Deal, de inconsistencias en los documentos o de comunicados públicos cuidadosamente coreografiados, el relato había crecido hasta escapar por completo al control personal. Los asesores insistían una y otra vez en una verdad incómoda: la historia no podía reescribirse. En las consultas internas el tono de las conversaciones se volvió frío y metódico. El lenguaje emocional, culpa, indignación, especulación, fue sustituido por términos jurídicos: evaluación de riesgos, precedentes, exposición y contención. Fuentes cercanas aseguran que la atención de Harry se redujo a un único objetivo: absorber el impacto, evitar que la situación se agravara y colocar el bienestar de los niños por encima de todo. Ya no se trataba de defender a Meghan, exhibir desafío ni recuperar el control del relato público. El propósito era gestionar las consecuencias dentro de un marco de supervisión institucional. La monarquía, con su precisión procedimental, se convirtió en un dique frente al caos, y la presencia de Harry subrayó la urgencia de una intervención prudente y calculada. La toma de conciencia fue profunda y transformadora. Durante años el secreto y el silencio habían parecido escudos eficaces. Ahora se revelaban como herramientas incompletas, incapaces de proteger plenamente a quienes él quería resguardar. Los asesores le recordaron que no existiría una solución perfecta. Habría consecuencias inevitables y duraderas, y la clave residía en administrarlas con estrategia.
Harry, según se cuenta, asumió ese enfoque desplazando la frustración hacia la resolución de problemas. Escucho recomendaciones, acepto la supervisión procedimental y se situó como un factor de estabilidad dentro de la institución. Las fuentes subrayan que su regreso tuvo que ver con supervivencia, no con gloria. El relato que una vez creyó dominar había superado su capacidad individual y las repercusiones alcanzaban mucho más allá de su figura. La protección, la lealtad y el afecto sinceros y bien intencionados chocaron con una realidad inamovible. Lo que emergió fue una historia de ajuste de cuentas para las instituciones, para las personas implicadas y sobre todo para las vidas de los niños atrapados entre el secreto y la exposición. El retorno de Harry no fue un acto de celebración, reconciliación ni espectáculo público. Fue una confrontación sobria y medida con realidades que ningún artificio podía borrar. Ahora, con el relato fuera del control individual, lo que se impone es la asunción de consecuencias, la intervención cuidadosa y el reconocimiento de la verdad. Harry volvió por la supervivencia de su familia, de su legado y de la propia verdad, de la propia verdad, de la propia verdad, de la propia verdad, de la propia